Todo es político, incluso aquello que no queremos que sea. El fútbol es considerado el deporte más popular del mundo y su impacto en las distintas sociedades humanas es innegable. El deporte rey ha servido como una forma de conectar comunidades, como una forma de crear amistades, como un entretenimiento que es más que un simple entretenimiento, sino también una de las expresiones más puras de humanidad. Asimismo, el fútbol es un negocio lucrativo increíblemente fácil de manipular. Desde el primer partido de fútbol en 1863, su potencial para controlar las masas y generar cambios en la opinión pública hicieron de este deporte un nido de negocios y tal vez peor aún, política. La política y el fútbol han estado conectados desde el principio. El Mundial de 1934 teniendo influencias del fascismo que controlaba a Italia en aquellos tiempos siendo el ejemplo más notable de políticas corruptas influenciando en los resultados de un partido. Después de ello, muchos otros ejemplos. Prácticamente cada liga de Europa Oriental y Sudamérica tiene un equipo fundado por las Fuerzas Armadas, algunos de ellos altamente exitosos por la influencia de dichas Fuerzas Armadas. El Mundial de 1978 maquinado por la dictadura militar argentina, e incluso el fenómeno actual de Sportsuasim, cuando un gobierno violador de los derechos humanos organiza un torneo de fútbol con el fin de limpiar su imagen y hacerse más popular ante los ojos del mundo. Independiente Santa Fe es único incluso en este tema tan delicado. El equipo cardenalicio fue fundado por estudiantes de la Universidad del Rosario, la élite intelectual bogotana. Gonzalo Rueda Caro fundaría luego la emisora HJCK y trabajaría en la Embajada Colombiana de Suiza. El segundo presidente de Santa Fe, Enrique Santos, no solo era de la larguísima familia Santos, sino que su hijo Juan Manuel Santos se convertiría en presidente de Colombia en 2010 y 2014. A pesar de ser un club fundado por la élite, Santa Fe terminaría convirtiéndose en la fuerza de un pueblo, en el equipo de las clases populares de Bogotá, un poco por cosas del distinto y un poco por las medidas tomadas a lo largo de los años. La boletería siendo un poco más barata que la de Millonarios y el empuje enorme por parte de la prensa hizo de Santa Fe el equipo de las multitudes y por algunas décadas el equipo más popular de Colombia. Santa Fe es la fuerza de un pueblo, y lamentablemente, todo pueblo es partícipe de la política. Con ustedes, los encuentros entre Independiente Santa Fe y la política. El primer encuentro de Santa Fe con la política fue incluso antes de que se jugara el primer campeonato de fútbol en Colombia. El 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán sufre su fin temprano por un disparo de Juan Roa Sierra, evento que hace estallar unos ánimos ya elevados y que lleva al inicio de la violencia, el periodo más violento, cruel y destructivo de la historia moderna de Colombia. Por casi 15 años, una serie de mini guerras civiles afectarían las vidas de todos los colombianos en todos los rincones del país, algunos más que otros pero ninguno salvándose de esa palabra, la violencia. En este contexto de caos social es que entra el Independiente Santa Fe como uno de los equipos representativos de Bogotá. Durante el amateurismo, Santa Fe junto a Millonarios se habían consolidado como los equipos más ganadores y por lo tanto mejores representantes del fútbol bogotano, algo que los haría útiles para lo que vendría después. En un estado de total emergencia, el gobierno nacional decide organizar una serie de clásicos en todo el país con el fin de apaciguar los ánimos violentos con fútbol. La idea era muy sencilla, dar un resquicio, una paz a aquellos que estuviesen enfrescados en la violencia más destructiva. Municipal contra Medellín en Antioquia, América contra Cali en Cali, Junior contra Sporting en Barranquilla, Cúcuta contra Bucaramanga, y en el caso de Bogotá, Santa Fe contra Millonarios. El 16 de abril de 1948, con la mitad de la ciudad todavía destruida y en llamas, se juega un clásico por la paz. Del partido se conoce poco, no se conoce ni siquiera quién ganó o quién perdió, o si empataron, pero este partido junto a todos los demás llevarían a la creación de la División Mayor del fútbol colombiano en junio. Se había postergado la creación de una liga profesional por mucho tiempo, y ahora que el país estaba en una crisis fundacional, el gobierno nacional se levanta y casi que obliga a todos los equipos de Colombia a reunirse y profesionalizarse, llegando incluso a aportar un dinero bastante cuantioso para tratar con los gastos del campeonato. El club que había nacido en la élite bogotana, pero que ya empezaba a convertirse en voz popular, entraba al profesionalismo en el momento exacto en que Colombia necesitaba símbolos más grandes que el miedo. Santa Fe no iba a resolver la violencia del país. Ningún equipo podía hacerlo. Pero sí podía ofrecer un espacio donde Bogotá volviera a mirarse como ciudad, no como ruina. Ahí empieza su encuentro con la política. No por discurso. No por partido. No por propaganda. Sino porque, en Colombia, el fútbol y el país siempre han terminado encontrándose justo donde más duelen las cosas. Avanzan los años y con ellos el fútbol profesional colombiano.
Después de la década del Dorado en los 50 llega el conflicto entre fútbol y la Dimayor en los 60 y el fútbol popular de los años 70, pero lo que no progresa nunca es el reconocimiento laboral al futbolística. Era una situación muy extraña, a pesar de ser el deporte más popular de Colombia con muchas millas de distancia sobre el segundo, no había progreso alguno en cuanto a derechos laborales para el futbolista como si lo hubo en Argentina, Uruguay o Brasil. En los distintos códigos de trabajo, el futbolista era tipificado como actor de circo, y tratado como tal en entidades como el Seguro Social o los distintos fondos de pensiones. Todo lo que tuviera que ver con salud y pensión se tenía que pagar de manera privada por el futbolista, y los empleadores eran bastante crueles con el trato a sus futbolistas. No había tampoco una ley de protección para quiebras, por lo que si un equipo caía en crisis económica fácilmente podía ser liquidado inmediatamente y con ello dejar a todos sus empleados en el vacío del desempleo y la ruina. Desde los años 50, hubo intentos individuales por los futbolistas a recuperar sus derechos gracias a demandas a sus respectivos equipos, pero no fue sino hasta el 11 de junio de 1975 que se funda la Asociación de Futbolistas Unidos de Colombia, o también conocida como la Asofutcol. Liderada al principio por Jaime Rodríguez de Millonarios y Darío López de Santa Fe. El primer sindicato de futbolistas de Colombia y de hecho uno de los primeros de Sudamérica, la Asofutcol fue rápida y bastante efectiva a la hora de unionizar a los futbolistas de Colombia. La recepción inicial fue mixta, mientras el Colegio Nacional de Árbitros se adhería rápidamente a la asociación y la Caja Agraria prestaba 5.000 pesos de la época para fundar apropiadamente el sindicato. Era obvio que los distintos empleadores y empresas no iban a estar tan de acuerdo en la creación de un sindicato, llegándolos a tachar de comunistas y tratando de generar un quiebre entre los futbolistas asociados y la Selección Colombia que estaba en ese momento disputando la Copa América. Los primeros años fueron bastante infructíferos. A pesar de que la membresía pasó de 45 en su primer año a cientos para principios de los 80, fueron muy pocos los avances en materia de seguridad social para los futbolistas. La propuesta para crear un fondo médico solamente fue atendida por Santa Fe, que puso 30.000 pesos de su tesorería para los gastos médicos de sus futbolistas. Más allá de eso, poco. Hasta que llega 1983. Por presiones de distintas entidades internacionales y en menor medida las Naciones Unidas, se firma el 22 de diciembre la Ley 50 de 1983, la Ley de Ordenamiento de la Educación Física y Recreación. Por un año entero, el Senado tendría la responsabilidad de organizar estatutos y colaborar con Coldeportes para la formación del futbolista. Durante este año de progreso, se combaten muchos de los problemas enormes que tenía el fútbol colombiano en materia laboral. Desde 1983, los jugadores tienen que estar presentes y aprobar su traspaso a otros equipos, cosa que a día de hoy suena obvia y hasta ridículo pensar que antes era distinto, pero que era uno de esos problemas que surgieron por la comodificación del futbolista en la época del Dorado. Y justamente ese era el catalizador de todos los problemas en materia laboral para el futbolista, la época del Dorado. El flujo de dinero y de materia prima humana había hecho del futbolista colombiano algo reemplazable, dispensable, que no tenía derechos propios y que si se quejaba mucho podía ser simplemente desechado. No fue sino hasta Asofutcol y la Ley de Educación Física que hubo algo que le pudiera devolver un poco de la dignidad que se merece el futbolista. Porque al final, la grandeza de un deporte no se mide solamente por lo que entretiene. Se mide también por cómo trata a quienes lo sostienen. 11 de junio de 1984, Bogotá. La mecha estalla. La historia de la Fucol había sido colmada de abusos empezando con el retiro de los jugadores del Deportivo Cali en 1976 debido a presiones por parte de la administración del club hasta la exclusión de ciertos futbolistas de Afucol para partidos de Selección Colombia. Pero lo que sucede desde el 27 de marzo hasta el 13 de junio de 1984 era simplemente la culminación de años de frustraciones. El 27 de marzo la Fucol hace un pliego de peticiones para Coldeportes, temas muy sencillos, desde un mejor presupuesto nacional para el deporte hasta el derecho a la libre asociación. Se presenta el pliego, y es completamente ignorado, o más bien dicho, forzado a ignorar. Ya era la época del narcofútbol, y los dueños de los equipos que eran a su vez miembros de los carteles más peligrosos no tenían ni el más mínimo interés en leyes laborales o el derecho a la asociación, por lo que no solo ignoran el pliego de peticiones sino que amenazaban a aquellos que se sindicalizaran. Llega el 11 de junio y ya basta, ya es suficiente, es el colmo del abuso. Por primera vez en su historia, la Asociación de Futbolistas de Colombia entra en paro. Y ese solo hecho ya lo cambia todo. Porque un paro de futbolistas no es simplemente una suspensión de partidos. Es una declaración de dignidad. Es el momento en que los hombres que hacen girar el espectáculo deciden parar la máquina para recordarles a todos que la máquina no funciona sola. Que detrás del gol, del estadio lleno,
de la transmisión y del negocio, hay cuerpos. Hay lesiones. Hay familias. Hay carreras cortas. Hay seres humanos. Y en ese sentido, el paro no era una amenaza. Era una verdad. Los jugadores estaban diciendo algo que el fútbol colombiano había evitado oír durante demasiado tiempo: no se puede seguir construyendo una industria sobre la precariedad de quienes la sostienen. No se puede seguir tratando al futbolista como actor de circo, como materia reemplazable, como mercancía sin voz. No se puede seguir exigiendo gloria mientras se niega el derecho básico a existir con dignidad. Una huelga de hambre y una suspensión de actividades, sin la necesidad de violencia y sin la necesidad de destruir o de romper. Y así como en 1975, nuevamente liderando la huelga estaban enfrente Santa Fe y Millonarios, representados por los ya veteranos Héctor Javier Céspedes y Norberto Molina. Y es que de eso se trataba toda la huelga, de la protección a ese futbolista que ya estaba dando sus últimos tumbos. Mientras uno estuviese joven podía costearse los gastos y el cuerpo toleraba mejor las lesiones, pero después de cierto tiempo, la pobreza y la ruina. En Santa Fe el supergoleador Gotardi había sufrido una lesión horrible y no había simplemente los medios para tratarlo, incluso si Santa Fe era en teoría el más avanzado en derechos laborales. Ya ni siquiera los argentinos se salvaban de los abusos. Una huelga tan sencilla pudo haber pasado desapercibida en cualquier otro escenario, pero esta vez entraban en escena dos actores. Coldeportes, envalentonado y reforzado por la Ley 50 de 1983, y la Confederación General del Trabajo, un sindicato compuesto en aquel entonces por miembros del Partido Conservador. Ahora que la CGT apoyaba al paro, pues entonces significaba que el Partido Conservador también lo hacía, y con el Partido Conservador llegaba también el presidente de la República, Belisario Betancur. Ya no era una cuestión de que si los dueños de los equipos querían escuchar a sus jugadores o no, sino si querían desobedecer al presidente o no, o si querían extender este paro de futbolistas y convertirlo en un violento paro nacional. Con la memoria del paro nacional de 1977 todavía fresca, Coldeportes se asocia con Afucol inmediatamente y juntos firman el Estatuto del Deportista en tan solo 48 horas. Los jugadores estaban cansados, hambrientos y ya hasta sucios, pero habían logrado su objetivo, un código que se transformaría luego en la Ley 50 de 1995. Santa Fe estuvo ahí. Estuvo como una de las voces que sostuvieron la pelea cuando era más fácil callar. Como una institución que conocía el costo de la explotación porque ya había rozado demasiadas veces la ruina. Como un club que, aun en medio de su propia fragilidad, entendió que la dignidad de un futbolista también era parte de su dignidad. Una vez promulgada la Constitución de 1991 y una vez se acaba el duopolio entre liberales y conservadores, entran en escena 1 y 1000 partidos políticos, con 1 y 1000 actores, entre ellos futbolistas. Esta era la síntesis, la conclusión lógica del fútbol colombiano y la política, futbolistas colombianos en la política. A pesar de que no era del todo extraño que un futbolista colombiano quisiera participar en política, siendo el primer ejemplo notable justamente Víctor Campas, que se lanza como independiente al Consejo de Bogotá en 1972 siendo todavía jugador de Santa Fe, luchando no solo por los derechos de los futbolistas sino específicamente por los derechos del futbolista afrocolombiano bajo un tinte maoísta y marxista-leninista. Después de la liberalización de los partidos políticos, surge la posición del futbolista político. El técnico Maturana siendo elegido para la Asamblea Nacional Constituyente como parte del movimiento M19, Willington Ortiz siendo representante a la Cámara, René Higuita, Harold Lozano, Bonner Mosquera, el Torito Arzuaga, etcétera, etcétera. Y ahí vuelve a aparecer Santa Fe, no como dueño exclusivo del fenómeno, pero sí como una raíz importante de esa transformación. Porque si el club había sido capaz de formar futbolistas, también había sido capaz de formar ciudadanos visibles, hombres con voz pública, personas que entendían que el fútbol no termina en 90 minutos, que la camiseta puede ser una plataforma de identidad, que el estadio también puede producir una idea de país. El futbolista político nace justamente ahí, en la intersección entre el reconocimiento popular y la necesidad de incidencia. Un país que había empezado a entender al jugador como trabajador, gracias a luchas como la de Asofucol, ahora empezaba también a mirarlo como actor social. Ya no bastaba con decir que corría bien o que hacía goles. Ahora podía opinar sobre educación, trabajo, raza, representación, violencia, nación. Podía reclamar desde la experiencia de haber sido pueblo, de haber sido ídolo, de haber sido también un cuerpo expuesto a las contradicciones de Colombia. Ahí es donde entra el último y tal vez más exitoso ejemplo del futbolista político. Leandro Castellanos fue jugador de Santa Fe por 8 años, alternando entre la titularidad y la suplencia hasta consolidarse como titular en 2017.
ganador de la Copa Sudamericana, el finalización de 2016, 3 Superligas, etc. A pesar de no ser tan radical como Víctor Campás, el arquero de Norte de Santander toma el mismo camino después de retirarse del fútbol, lanzándose al Consejo de Bogotá por parte de la Alianza Verde, un partido relativamente tradicional de centro. Ahí es donde entra el otro actor de la relación fútbol y política, la barra brava. Desde finales de los años 90, el fenómeno del barrismo llega a Colombia y convierte al simple hecho de hinchar por un equipo en un evento social, cultural y luego político. La Guardia Albirroja Sur era justamente una de esas barras. Fundada el 12 de enero de 1997, la barra brava principal de Santa Fe se había organizado en búsqueda de un objetivo común, desde reunir fondos para un viaje por Sudamérica hasta la elección de Castellanos como concejal de Bogotá. Había un interés común por la promulgación de los derechos del deportista, y gracias a la enorme popularidad de las redes sociales y la influencia voz a voz, habría un poco de Santa Fe en la política bogotana desde el 1 de enero de 2024. Y por eso, cuando se habla del futbolista político, Santa Fe aparece una y otra vez, no como anécdota, sino como raíz. Desde Campás hasta Castellanos, desde la barra hasta el consejo, desde la protesta laboral hasta la representación institucional, el club ha estado cerca de esa frontera donde el fútbol deja de ser solo juego y empieza a ser también país. Porque en Bogotá, a veces, ponerse la roja no es solamente alentar un equipo. Es aprender a hablar en nombre de muchos,